El esquema que hemos organizado para hoy es el de una entrevista a Diego. Diego es la persona sorda que desde el 2013 nos ha acompañado en el proceso de mediación. Y he querido para hoy que podamos conocer el perfil de la persona sorda, su lengua de señas, su acercamiento con el español. También que él, siendo docente, nos cuente un poco acerca de su papel como docente y cómo funciona pues el modelo de educación para personas sordas, con el fin de que podamos tener un contexto amplio, no solamente el tema de la lengua de señas y saber que vamos a necesitar con las personas sordas siempre un mediador. También quiero para hoy compartir cómo las personas sordas resaltar las habilidades que tienen y cómo la lectura con públicos en condición de discapacidad pues, puede ser muy variada y en la medida que seamos creativos podremos alcanzar un propósito que logremos llegar al público. Bien, ya tenemos a Diego acá, buenos días. Les presento a Diego López. Diego López es una persona sorda, modelo lingüístico. Es maestro. Y realmente nuestro programa de acercamiento con las personas sordas y el abrir el espacio en la biblioteca Luis Ángel Arango se dio con la colaboración de él. En algún momento las mismas asociaciones de sordos dijeron, Diego puede ser la persona que les puede ayudar a crear un programa en la biblioteca. Entonces con él iniciamos una agenda desde finales del 2013, noviembre en el 2013, con él hemos estado explorando diversas posibilidades de lecturas, él nos da las sugerencias de qué temas pueden ser de interés para las personas sordas y él se encarga de hacer la interpretación y liderar también las sesiones. Entonces, Diego, hoy quiero que nos ayudes a conocer el perfil de la persona sorda y me parece que lo podríamos hacer desde tu experiencia de vida. Si puedes contarnos cómo ha sido tu experiencia como persona sorda, en qué momento perdiste la audición, cómo adquiriste la lengua, cómo ubicarnos inicialmente sobre el perfil de la persona sorda, su lengua y cómo aprende su lengua. Buenos días, mi nombre es Diego López, mi seña que me identifica es esta. Seña es un nombre, pero en lengua de señas, ¿sí? Porque en nuestra propia lengua nosotros nos identificamos con una seña específica. Bueno, quiero comentarles acerca de mi experiencia de vida. Yo nací como una persona oyente, yo nací oyente. A los 6 años aproximadamente, 6 años y medio, empecé a perder la audición. Al momento de hacer todo el diagnóstico médico no supieron identificar la causa. Sin embargo, mi hermano, también mi hermano mayor, a los 3 años perdió la audición, empezó a perder la audición, entonces creemos que es algo genético, algo hereditario. Yo empecé la educación primaria en un colegio para personas sordas aquí en Bogotá, pero que tenía 2 metodologías de trabajo diferentes. Una de ellas con lengua de señas y otra enfocada a personas sordas, usuarias del castellano oral. Entonces yo empecé en ese proceso, pasé a bachillerato y luego empecé en un colegio distrital con integración de intérpretes de lengua de señas, donde terminé el bachillerato y luego ya empecé la universidad. Al iniciar la universidad, pues opté por la carrera de licenciatura en español. Durante toda la carrera estuve de manera permanente, luego egresé y en este momento soy docente de español para estudiantes sordos en un colegio.
Yo también he tenido experiencias de trabajo con el Instituto Nacional para Sordos, asesorando en temas de educación para la población sorda, fortalecimiento de procesos educativos y recurso humano necesario para la metodología adecuada para la población sorda. También trabajé en la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, en el proyecto Centro de Relevo que maneja la Federación, liderando un diccionario de español y lengua de señas. Y en este momento estoy trabajando también con la Biblioteca Luis Ángel Arango, con María Isabel específicamente, acercando a la población sorda a un proceso de lectura y acceso a toda la red de bibliotecas. Cuando me preguntan acerca de la lengua de señas, pues yo quisiera comentar que no todas las personas sordas son iguales a mí, porque hay personas sordas que nacen sordas, otras que pierden la audición a diferentes edades, entonces la sordera es muy diversa. La condición de persona sorda tiene que estar enfocada desde una visión socioantropológica, donde la persona sorda se identifica como usuaria de una lengua diferente, no como una persona enferma. Además, hacemos parte de una comunidad que nos identifica y eso es parte de nuestra identidad como personas sordas. Hay muchas personas sordas que se reconocen como tales, que conocen la cultura sorda, conocen la lengua de señas, la utilizan sin ningún tipo de reparos, pero hay otras personas sordas que no se identifican con ella, que utilizan el castellano oral y que solo en ocasiones utilizan la lengua de señas, otras que en ningún momento. Creo que no es válido equiparar cuál de las opciones es mejor porque finalmente hace parte del desarrollo de cada una de las personas y de la opción de vida de cada una de las personas. En este caso, para mí la lengua de señas me ha permitido adquirir un conocimiento de mi entorno, poder aprender y significar el mundo a partir de la lengua de señas, porque es un idioma, al igual que el español. Sin embargo, tiene una gramática propia, desde la lingüística tiene una estructura propia y la lengua de señas es una lengua totalmente diferente. A mí me gustaría que Diego, como docente, nos compartiera cómo es el sistema educativo para las personas sordas. Tengamos en cuenta que nos están acompañando bibliotecarios de diferentes bibliotecas del país y a veces desconocemos tanto que no sabemos, bueno, los niños a qué edad van al colegio, cómo es el sistema educativo, cómo es esto de los modelos lingüísticos, cómo es la enseñanza del español. O sea, queremos conocer un poco más de la persona sorda, en nuestro contexto, cómo se involucra con el sistema educativo, la lectura y la relación con otros. Bueno, la situación aquí en Bogotá es diferente a todo el país. Históricamente, la educación para personas sordas se realizó en colegios privados. En Bogotá aproximadamente existían 5 colegios privados con un enfoque de educación especial, que era el enfoque que anteriormente se manejaba. Según las nuevas normas, las nuevas políticas de inclusión, pues ese es el enfoque que manejamos ahora para la población con discapacidad, donde no debemos tener colegios separados, sino un proceso de inclusión educativa. Esas nuevas políticas hicieron que vayan cambiando los enfoques en los diferentes colegios. Las políticas permitieron generar en colegios distritales procesos de inclusión. Llevamos más o menos más o menos en los 90 empezó ese proceso de pilotaje a nivel distrital y actualmente tenemos 9, 10 colegios aproximadamente en el distrito que incluyen a personas sordas. Hay un proceso de inclusión entre personas sordas y oyentes. En este momento existen 2 o 3 colegios privados aquí en Bogotá donde trabajan exclusivamente con personas sordas. Pero sobre la pregunta de cómo funciona el sistema educativo para la población sorda,
pues hay que tener en cuenta que los niños sordos en su mayoría nacen en familias oyentes, entonces no tienen un acceso directo a la lengua de señas porque los padres no la manejan. Y no tienen una orientación adecuada tampoco ellos como padres para poder tratar a sus hijos y poder comunicarse con ellos directamente en lengua de señas. Lo que encontramos a nivel país es que generalmente van a colegios de oyentes, si tienen algún resto auditivo, algo escuchan de las clases, pero hay un desfasaje en el proceso de adquisición de conocimientos porque hay una discapacidad auditiva, entonces vemos mucho retraso en los procesos de aprendizaje. Cuando ya existe más información y los padres o los tutores se enteran de que hay colegios para sordos, es que son incluidos de manera tardía. Vemos mucho la inclusión tardía, la extraedad en los colegios para sordos y en los mismos estudiantes sordos. La educación para sordos pues tiene muchos factores que han afectado una calidad educativa, por eso es que se empezó un proceso de educación para personas sordas, donde las personas sordas tenían el contacto con sus pares y no estaban excluidos en colegios para oyentes y de manera segregada, sino que tenían contacto con sus pares y esa adquisición de la lengua, el uso cotidiano de la lengua les permitía fortalecer conocimientos. Porque en un proceso inicial de educación para los estudiantes sordos es importante que se tengan en cuenta estrategias con pares. Aquí en Bogotá el programa se llama Aulas para Sordos. Son colegios de inclusión, sin embargo, en la educación básica primaria tienen aulas exclusivas para personas sordas, con la inclusión de apoyos pedagógicos como el modelo lingüístico. El modelo lingüístico es una figura de una persona sorda adulta que es el modelo de lengua y el modelo de cultura para los niños sordos. Esta persona sorda es la que interactúa con ellos y es modelo de lengua y también les comenta acerca del mundo sordo, de la cultura sorda, para que los niños sordos puedan ver a sus pares adultos como seres exitosos y que también pueden compartir con ellos conocimientos. Y al mismo tiempo el trabajo con sus pares, con otros niños sordos, les permite fortalecer su lengua. Eso es lo que pasa en primaria. Con niños sordos tenemos modelos lingüísticos, tenemos docentes usuarios de la lengua de señas y aulas exclusivas para sordos. Cuando ya tienen el proceso de fortalecimiento en primaria, pues pasan en una segunda etapa al bachillerato, donde ya cuentan con servicios de interpretación en lengua de señas y eso les permite también trabajar un modelo de inclusión con estudiantes oyentes. En ocasiones el modelo lingüístico también se hace presente en bachillerato, porque cuando tienen clases de español, de segunda lengua, los estudiantes oyentes, los estudiantes sordos son separados y van a una clase de español específico para personas sordas, con una metodología adecuada para aprender el español como una segunda lengua, que eso es para nosotros. Las personas oyentes pues van a las clases de segunda lengua con una metodología adecuada para ellos, pero para las personas sordas eso no es lo adecuado porque tenemos una lengua visogestual que es nuestra primera lengua y para las personas oyentes al contrario su primera lengua es el español. Entonces ahí encontramos diferencias, por eso al momento de trabajar idiomas, trabajar lenguas, sí hacemos una separación en bachillerato. Esas clases donde los estudiantes oyentes y sordos están separados, son muy específicas y tienen una metodología adecuada con un currículum adaptado para la población sorda. Y cuando los estudiantes también van a inglés, los estudiantes oyentes, los estudiantes sordos también hacen fortalecimiento de su lengua de señas.
análisis de señas, qué conceptos se manejan, fortalecimiento del idioma, también narraciones propias de la comunidad sorda, fortalecimiento del proceso lingüístico, también de identidad, liderazgo. Todo eso se trabaja en una clase particular para personas sordas. También hablamos acerca de la historia de la población sorda, del reconocimiento que se da al sujeto sordo como un ciudadano de derecho y cómo se han dado las luchas. Todo eso es lo que trabajamos en la metodología. Detengámonos un poco sobre tu experiencia de relación con el español como segunda lengua, porque creo que esa es una de las inquietudes que tenemos con respecto a las personas sordas. Ya nos has explicado que el español es una segunda lengua para la persona sorda, pero ¿cómo se da esa relación? En tu caso, ¿cómo fue la experiencia? Y en general, ¿cómo ves la experiencia de las otras personas sordas que han nacido con una sordera profunda? Esto porque nos interesa aquí en unos minutos ver el tema de la lectura. Entonces, y queremos resaltar también el papel del mediador con la persona sorda. Entonces, si este mediador es sordo, si este mediador es un intérprete, pero también conocer las condiciones que tienen las personas sordas en general con el español. La población sorda, en su mayoría la población sorda colombiana, al relacionarla con procesos de interpretación, literacidad, procesos de producción escrita, pues hay un gran retraso. ¿Y por qué pasa esto? Se preguntarán ustedes. Pues hay que aclarar que la lengua de señas es un idioma que ya les había comentado, tiene una estructura particular, un vocabulario específico, unos verbos, una sintaxis propia, al igual que el español. El español tiene una gramática, la fonética, la sintaxis y todo lo que maneja como tal en la parte de reglas de producción. Lo mismo pasa con la lengua de señas, es una lengua diferente. Tenemos la expresión facial, la configuración manual, el uso del espacio, es una lengua tridimensional, la lengua de señas. La gramática entonces de la lengua de señas al ser tridimensional es totalmente diferente al español, que es una lengua lineal. Entonces, cuando una persona sorda, usuaria de la lengua de señas, se enfrenta al español escrito, pues se encuentra un primer choque entre gramáticas, entre características de la lengua de señas. Lastimosamente, pues me toca decirlo, a pesar de los esfuerzos aquí que se están haciendo a nivel nacional, aún faltan investigaciones de cómo hacer, y eso pasa en todos los países, no solamente aquí en Colombia, a nivel mundial está pasando esto, que no se ha encontrado una metodología adecuada para acercar a las personas sordas a la lengua escrita. Lo que pasa es que las lenguas orales en su mayoría tienen una característica lineal. Y la lengua de señas es visogestual tridimensional. También tenemos que tener en cuenta las situaciones de algunos países como el nuestro que no tienen los recursos destinados específicamente para este tipo de investigaciones tan específicas para una población con características particulares, que en otros países pues sí de pronto puede llegar a ocurrir. Entonces, también falta documentación. Existen experiencias a nivel nacional de procesos de educación para la población sorda en el español como una segunda lengua, pero no hay una sistematización de experiencias. Bueno, y lo que pasa es que los procesos de lectura y escritura de esta segunda lengua son muy diferentes a los procesos en los cuales las personas sordas generalmente adquieren los conocimientos, que es una lengua visogestual. Tenemos que separar también que los procesos de lectura y escritura son totalmente diferentes. La apropiación e interpretación de un tema es diferente a la producción que tiene que hacer una persona sorda.
Ustedes ubíquense como personas oyentes que escuchan una palabra y luego les dicen, esta es la forma en la que se escribe la palabra que usted está escuchando, que usted está diciendo, pero la persona sorda no tiene ese input auditivo para luego relacionarlo con un significante. También es importante entender que desde la pedagogía, los mismos docentes que trabajan con estudiantes sordos han tenido dificultades para poder identificar cuáles son las características de la población sorda. Por eso es que la figura del modelo lingüístico es tan importante en un aula donde se trabaja con estudiantes sordos, porque el modelo lingüístico es una persona sorda como tal y apoya al profesor oyente en los procesos de aprendizaje y enseñanza de una segunda lengua a partir de una primera. La estructura de la lengua de señas es totalmente diferente al español. Por ejemplo, cuando decimos casa, la seña es esta, casa. Sí, es casa. Pero no tiene letras. ¿Dónde están las letras ahí? ¿Dónde está la C, la A, la S, la A? Es algo un poco más icónico, algo un poco más representativo de un concepto. Entonces, al español, ¿cómo decimos, cómo le significamos a esa persona que esa seña se transforma en una C, una A, una S y una A? Es totalmente diferente porque es icónico. Por eso es que la estructura de la lengua de señas es también hemos llegado a niveles abstractos, no se queden con la idea de que es solamente icónico. Sin embargo, pues la significación de algo de una manera visual nos hace muy difícil pasarlo a un español escrito. Por ejemplo, con un verbo, llevemos la situación a un verbo. En la lengua de señas existen los verbos, existen también los sujetos. Sin embargo, muchas veces el mismo objeto, el mismo sujeto asume el verbo. Por ejemplo, un objeto es una escoba, ¿sí? Una escoba que se dice así, escoba. El verbo barrer es la escoba en movimiento. Entonces, cuando yo hablo en lengua de señas, en una oración, yo no digo la escoba barre bien o la escoba es para barrer. No, no puedo separar el sujeto del verbo, porque el mismo sujeto es el que hace el verbo. El mismo sujeto es el que en ese momento asume una actividad, un movimiento, y con la parte gestual estoy asumiendo una actividad que en ese momento es la escoba moviéndose y barriendo. Entonces, así se construyen las oraciones en lengua de señas. Otro ejemplo. Se me ocurre María. María, una persona, ¿sí? María está subiendo las escaleras, sería en español, unas escaleras en forma de caracol, ¿sí? Eso es en español. En lengua de señas, yo no puedo decir María está subiendo las escaleras, ¿no? Porque María, al momento de subir las escaleras, yo ya estoy diciendo que ahí hay unas escaleras y que ella la está subiendo, ya hago así, directamente. Ya asume la forma incluso de las escaleras, por eso es que es tridimensional, no me hace falta decirle que son escaleras circulares. El español es lineal, tiene una palabra tras otra, pero la lengua de señas es tridimensional con una estructura propia. No significa que no estén ahí los conocimientos, todo está implícito, existe, pero el español lineal nos confunde a nosotros como personas sordas al enfrentarnos a él porque tiene una estructura totalmente diferente. Desde el español también encontramos muchas herramientas discursivas, por ejemplo, las metáforas, la ironía, encontramos
muchas cosas muy particulares de la cultura oyente, pero que en la cultura sorda se transmiten en unas características visuales y gestuales que son totalmente diferentes. Los chistes de los oyentes no son los mismos chistes de las personas sordas, porque son muy literales, hacen juego de palabras en español, pero para nosotros eso no es significativo. Entonces, eso es lo que les quiero comentar, que hay mucho por investigar sobre la población sorda y sobre los procesos de enseñanza, incluso del español, para personas sordas, porque muchas veces la enseñanza se da de una manera como en listas, pero no se hace el análisis de qué significa esa palabra, cómo la persona sorda puede abstraer el conocimiento a partir de una palabra en español y significarlo en el lenguaje a manera cognitiva, cómo lo puede hacer. Por eso es que hay muchos errores en todo el mundo, porque lo que se hace es que la persona sorda se aprende palabras como en un listado, pero no las apropia como tal, entonces no las puede llegar a significar, no las puede llegar a interpretar. Entonces, cuando nos llevamos esta situación a un tema de literatura, cuando llevamos esto a unos procesos de acercamiento a la lectura en sus diferentes géneros, pues encontramos barreras porque las personas no han tenido ese acercamiento básico. Entonces, la literatura para la población sorda en muchas ocasiones es muy lejana, hay muy poco contacto con la literatura, muy poco contacto con la lectura como tal, porque el español es una segunda lengua. Bueno, creo que vamos muy bien y acercándonos al objetivo de cómo queremos dar a conocer este conocimiento y socializar un poco la experiencia. Y llegamos al punto entonces de la lejanía que hay entre la persona sorda y lo que conocemos tradicionalmente por el acto de leer, por la práctica de leer, de que una persona toma un texto y hace la lectura de un código que le permite apropiarse del texto. Quisiera ahora que nos contaras un poco como tu papel sobre el papel de mediador que has cumplido entre lo que te ha pedido la biblioteca, que te hemos sugerido una serie de libros y hemos dicho, Diego, ¿qué tal si entonces damos a conocer estos libros álbum que tienen poco texto, ilustraciones, o recordemos cuando hicimos la presentación del libro de Migrantes, que es este personaje que tiene que salir de su territorio porque hay una condición de violencia, de amenaza, y él se va y se queda recordando a toda la familia que deja en su ciudad. Y este libro de Migrantes está contado a partir de imágenes y vimos que fue un éxito. Cuando lo presentamos, pues lo tuvimos escaneado, lo presentamos en la pantalla grande y tú motivabas la conversación de las personas sordas para apropiarse de la historia que nos estaba narrando el libro. Entonces, quisiera pues, conocer esa experiencia como mediador. Sabemos que todos los bibliotecarios siempre nos enfrentamos a que, bueno, debemos ofrecer espacios para diferentes personas, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo es ese papel de mediador? ¿Cómo se tiene en cuenta a la persona sorda para poder identificar y decir, este libro sí puede ser de interés para la persona? Bueno, entonces la pregunta es sobre el papel del mediador en la cercanía que hemos tratado de generar entre las personas sordas y los libros. Bueno, pues ya les di un contexto general de la población sorda. Las habilidades visuales de la población sorda están muy desarrolladas, toda la parte de percepción visual, la construcción del mundo, la interpretación del mundo se da de manera visual, que es pues lo que más potenciamos. Las personas oyentes tienen el apoyo auditivo y pues van interpretando el mundo y conociendo conceptos también a partir de la parte auditiva y visual combinada, pero para nosotros lo principal es el input auditivo. Aquí en la Biblioteca Luis Ángel Arango, cuando empezó la experiencia de trabajar el acercamiento a la literatura para población sorda,
pues entendimos que no podíamos solamente compartir unos libros con ellos y esperar que ellos lean y poder socializar sobre el contenido, sino que teníamos que tener una preparación de una metodología y estrategias para poder interesar inicialmente a la población sorda en estos libros y también entender qué tipo de literatura sería el gancho, sería lo inicial para que la misma población sorda genere ese interés y pueda al mismo tiempo no solamente quedar en algo tan concreto, sino abstraer el conocimiento, poder relacionarlo con su situación de vida, poder interpretarlo como tal. Por eso es que yo como persona sorda, conocedora del tema, pues trabajando directamente con María Isabel y con la Biblioteca Luis Ángel Arango, seleccionamos unos libros para poder hacer la proyección como tal, unos álbum libros, donde también de acuerdo a la presentación yo hacía una narración, hacía… no es que yo utilizaba eso como una clase magistral y se lo compartía a ellos para que ellos nada más que vean lo que yo estaba narrando, sino que les decía cómo piensan que se siente ese personaje, qué es lo que está pasando ahí, qué piensan que está pasando, para que ellos también trabajen el proceso de interpretación. Y yo les daba como el inicio de la narración y esperaba que ellos lo vayan comentando y lo vayan completando a partir de lo que yo estaba diciendo y de lo que el libro iba a narrar. Tuvimos muchísimos hallazgos en relación a los intereses de la población sorda que anteriormente no se habían trabajado y también siempre tuvimos el apoyo visual, que es algo importante para la población sorda. También teníamos el libro en físico para que ellos puedan tener el contacto con el libro, que lo puedan conocer, que puedan trabajar con el libro como tal. Y cuando pues, las personas sordas podían evidenciar que las imágenes proyectadas partían de un libro, también generábamos mayor interés. Inicialmente, pues como decía María Isabel, trabajábamos con libros ilustrados, con algún libros, donde también tuvimos esa iniciativa de poder escanearlos y proyectarlos. Vimos que las interpretaciones eran muy diversas y que el interés sí se generaba, porque yo podía tener una interpretación de lo que yo veía. Sin embargo, otra persona sorda de un contexto totalmente diferente me decía, no, eso que usted está interpretando ahí del libro no es lo que está pasando, yo interpreto otra cosa que yo no me había dado cuenta. Entonces, esa socialización con la población sorda fue muy interesante porque desde lo visual pudimos establecer diferentes interpretaciones, la subjetividad también se dio lugar en ese momento de acuerdo a los contextos de los cuales venía cada una de las personas sordas. Además, pues pudieron entender ellos que las imágenes también eran una forma de leer, que la literatura no solamente es lo escrito, que podemos acercarnos a la literatura a partir de imágenes, que las novelas también pueden ser representadas en imágenes, que eso es parte de la literatura. También trabajamos en un proceso donde las mismas personas sordas hacían producción de cuentos, producción de narraciones. Nos dimos cuenta que ese acercamiento inicial de lectura podía llegar a generar que la misma población sorda en su propia lengua haga narraciones propias. En las redes sociales vimos que se motivaba a eso, que las personas sordas iban narrando, que iban contando, que iban fortaleciendo esos procesos de narración y de escritura en lengua de señas. Y esa fue la experiencia aquí en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Bueno, muy bien. Vienen dos temas que son muy importantes. Uno, es que en muchas bibliotecas no han contado con la posibilidad de tener como nosotros, un mediador a una persona sorda, sino que a veces el recurso que está disponible es el intérprete. Entonces, para ellos me gustaría que pudieras compartir cómo se hace una buena narración en lengua de señas. Cuando tú has recibido los libros, bueno, les contamos un poco cómo hemos trabajado con Diego, digamos, del conocimiento que tenemos de la literatura y de toda la oferta editorial que llega a esta biblioteca, que es muy rica. Generalmente yo empiezo a hacer como una planeación y digo, podría ser este libro ilustrado, podría ser Inmigrantes, podría ser cómic. Hemos visto que con el cómic los sordos tienen empatía y genera una facilidad de poder hacer
la lectura de imágenes secuenciales y de que nosotros podemos aportar información sobre los autores, sobre los procesos creativos, sobre lo que no está dicho en la imagen. Y cuando Diego revisa las diversas posibilidades, Diego decide finalmente con cuál libro nos vamos. Entonces, le hago una preselección y Diego dice porque puede generar más interés por la persona sorda, porque este libro puede generar una proximidad con la vida de las personas sordas. Muchas personas sordas han vivido una experiencia similar a la que se plantea en el libro. Bueno. Y a partir de eso, entonces, hacemos un guión de preparación, como resaltando una parte introductoria sobre el proceso creativo, sobre el escritor, una selección del fragmento del libro, porque si es muy largo no podemos traerlo a una sesión de 2 horas, y con ese guión y la lectura de la obra, entonces desarrollamos ya la actividad que se hace usualmente un sábado al mes. Entonces, Diego, para las personas que a veces hacen las interpretaciones y que están en las bibliotecas buscando la generación y desarrollando estos espacios, ¿cómo se logra hacer una narración que parte de un libro a la lengua de señas y de aproximarla a las personas sordas para que realmente pueda llegar ese mensaje, la emoción que transcribe, que nos da el texto, el sentido, el contenido, la fuerza emocional? Algo sobre la narración que nos puedas contar. Bueno, esa pregunta es muy interesante porque hay muchas experiencias en todo el país, todas experiencias diferentes de las cuales podemos tener aprendizajes. Pues yo les comentaba anteriormente que la población sorda es muy diversa. Algunas personas sordas son oralizadas, otras personas sordas utilizan la lengua de señas, otras personas sordas pues están en un proceso de semilingüismo donde no utilizan del todo la lengua de señas ni tampoco el español oral. Eso de acuerdo a el contexto en el cual han crecido. De pronto, si tuvieron un proceso de adquisición de la lengua de señas, pues sí la pueden manejar, si no, no. En mi caso particular, yo pues ya les comenté que yo perdí la audición a los 6 años, significa que durante 6 años tuve el input auditivo, tuve de 0 a 5 años, que es la edad crítica también de adquisición, tuve el proceso de input con el español oral. Y a los 6 años empecé a perder la audición, sin embargo no la había perdido del todo y empecé en un proceso de educación con personas oralizadas, es decir, con el español oral, no con la lengua de señas. En los colegios, cuando ya me incluí en el colegio distrital fue que empecé a utilizar la lengua de señas. Yo sí sabía lengua de señas anteriormente porque si bien estaba en una metodología donde era mayoritariamente oral, utilizábamos el alfabeto en lengua de señas. Pero también tenemos que tener en cuenta que yo estoy en un proceso de educación transicional donde anteriormente la lengua de señas no era reconocida en la educación para personas sordas. En este momento, con el modelo de inclusión, ya la lengua de señas hace parte de la educación de la población sorda. Entonces, cuando yo llegué al colegio distrital, yo empecé por primera vez a contactar con intérpretes de lengua de señas, porque anteriormente no lo necesitaba. Yo tenía 10, 11 años aproximadamente, ya estaba en bachillerato. Empecé a contactar con intérpretes de lengua de señas, empecé a ver otras personas sordas que utilizaban otro tipo de comunicación, que es la lengua de señas, que inicialmente yo no la utilizaba. Me invitaron a la organización de personas sordas, empecé a hacer muy activo mi participación, empecé a conocer acerca de adultos sordos, de la historia de la lengua de señas, porque yo no lo tuve en mi proceso inicial de educación. Empecé a contactar con esa organización y la verdad que generó en mí una gran empatía, mucho interés, sentí que esa era mi identidad, porque si bien yo venía de un proceso de educación con personas oralizadas y también venía de un mundo donde el español era mi primera lengua de alguna forma, cuando llegué a la organización de personas sordas fue que entendí
esta es mi primera lengua, esta es la que me identifica, esta es la que me permite acceder al conocimiento y fortalecerme como ser humano. Y si bien seguían los procesos de oralización y seguían los procesos de escritura del español, yo finalmente me identifico como una persona sorda bilingüe, pero esto no es la realidad de toda la población sorda a nivel nacional, porque los procesos educativos son diferentes. Yo les comentaba anteriormente que la metodología pertinente para enseñanza del español a personas sordas que son usuarias de lengua de señas está afectada por muchos factores. Entonces hay personas sordas adultas que saben muy bien cómo utilizar la lengua de señas, tienen unos discursos muy producidos en lengua de señas. Sin embargo, al momento de enfrentarse con el español encontramos una gran falencia y vemos diferentes niveles de bilingüismo, donde el acercamiento al español como una segunda lengua también se da, pero de una manera escrita, es decir, personas sordas que no hablan oralmente, pero que utilizan la lengua de señas y al mismo tiempo escriben el español, pero no lo oralizan. Entonces, esta situación es importante que ustedes la tengan en cuenta, la diversidad de la población sorda, para que al encontrarse con una persona sorda entiendan que pueden tener diferentes características y eso es lo primero que deben identificar. Aquí en Bogotá, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, trabajando con María Isabel en los procesos de acercamiento a la población sorda, yo como mediador, que ya soy docente de español y también fui formado en un proceso de español, puedo hacer un análisis inicial del texto y hago las consultas con María Isabel para poder preparar toda la sesión con la población sorda. Sin embargo, en ocasiones también me encuentro con palabras que no sé el significado porque hace parte de la cultura oyente, puede tener diferentes interpretaciones. Entonces María Isabel me colabora con eso y me dice, no, lo que quieren decir en ese momento es tal o tal cosa. Y cuando yo mismo me enfrento a esa barrera, digo, ¿cómo hago para que este significado pueda ser apropiado por la población sorda? Hago un proceso de mediación cultural y lingüística, preparado inicialmente con profesionales oyentes, en este caso María Isabel. Sabemos que en todo el país esto no ocurre, porque también hay diferentes situaciones en relación a disposición de profesionales. Lo más importante, lo primordial es tener a personas sordas que trabajen y que lideren estos espacios. Esa es la sugerencia inicial. Ustedes pueden decir, ay no, pero ¿cómo hago con una persona sorda aquí, un compañero sordo? ¿Cómo me comunico? Sin embargo, ahí sí es importante la figura del intérprete de lengua de señas. En esa mediación comunicativa inicial, el equipo de trabajo estaría conformado por 3 personas, una persona sorda, un profesional de la biblioteca, que serían ustedes, y un intérprete de lengua de señas. Ustedes también, como parte de la biblioteca, estarían orientando la labor de esta persona sorda que de pronto no tiene la formación y el acercamiento inicial que yo sí tengo, pero para poder tener un colaborador mucho más formado y preparado, con conocimiento de la comunidad con la cual van a trabajar, y cuando ya tengan las sesiones, pues esta persona sorda lidera este espacio en una sola lengua. No hay una mediación comunicativa del español a la lengua de señas, sino que se da un trabajo entre pares, en un solo idioma, que en este caso es la lengua de señas como lengua primaria en ese espacio, porque ahí también la persona sorda puede identificar ciertas características y se puede identificar con su par liderando ese espacio. Estamos trabajando también un modelo de construcción, de comprensión de la sociedad con personas sordas liderando espacios sin depender de personas oyentes. Por ejemplo, ustedes pueden decir, ay no, es que una persona sorda, ¿cómo me comunico? No sabe de pronto de la metodología, no tengo tiempo para estar preparando esto, mejor contrata un intérprete. Sí, pero piensen esto. Un intérprete es una persona oyente que sabe la lengua de señas, es de pronto un poco más fácil para ustedes trabajar con ellos porque pueden comunicarse directamente, pero cuando trabajan con la población sorda, ya en el espacio de mediación, esta persona
oyente no tiene a la lengua de señas como primera lengua. Su primera lengua para un intérprete es el español y tampoco ha tenido la experiencia de vida de ser persona sorda. Conoce, lo puede conocer de manera teórica, sin embargo, eso también hemos identificado que genera desinterés por parte de la población sorda, porque dice, otra vez son los oyentes que me están enseñando a mí, no son mis pares. Por eso es que la sugerencia es que la motivación se dé a partir de una persona sorda como ejemplo, una persona sorda que pueda liderar el espacio diciendo yo lo hice, yo me acerqué a la literatura, ustedes también lo pueden hacer. Y no significa que el intérprete no tenga las habilidades, sino que es una figura de apoyo, de mediación cultural y lingüística con un rol de interpretación como tal. Pero cuando vamos a trabajar con la población sorda, no vamos a hacer un proceso de interpretación de una obra literaria. Estamos trabajando en un proceso pedagógico, de enseñanza, un proceso de reinterpretación de contenidos en una segunda lengua, de construcciones sociales, de construcción del mundo, de identificación de unas características culturales y lingüísticas, donde el intérprete, desde su rol de intérprete como tal, no puede llegar a alcanzar esos objetivos. Por ejemplo, ustedes pónganse en este caso una población minoritaria hablante de una lengua indígena, uno como hablante del español oral y que de pronto aprendió esa lengua indígena, lo puede hacer, pero no se encuentra esa identidad de pares. Si encontramos un mediador que hace parte de esa comunidad, vamos a encontrar mejores resultados y mayores logros. Lo mismo pasa con la población sorda. Por ejemplo, yo, Diego, cuando manejo esos espacios, yo no asumo el rol de intérprete y no utilizo intérpretes de lengua de señas. Lo que hago es un proceso de traducción, más tampoco llega a ser traducción, porque yo no hago un traspaso literal de la obra. Yo no leo la obra y la hago aquí literalmente en la lengua de señas. No lo narro directamente con la comunidad, sino que hago un proceso de reinterpretación, tampoco ni siquiera es traducción o interpretación, es un proceso en el cual yo apropio ese contenido y veo cómo puedo llegar a hacerlo significativo para la población sorda que en ese momento está en el espacio. Ese es el trabajo de mediador que hago, no de traductor ni de intérprete. Yo hago un proceso de mediación cultural, pero como persona sorda. Yo soy una persona sorda, soy un profesional, también hago la parte de la figura de modelo lingüístico porque acerco una segunda lengua a la población sorda, pero hago una retroalimentación con ellos de lo que ellos están interpretando de la obra. Entonces ese es el proceso de construcción que hacemos. Hola, buenos días. Estamos acá desde Cúcuta. Desde Cúcuta, recuérdanos tu nombre, por favor. Mi nombre es Maribel Salazar y estoy con Álvaro y Luis Eduardo. Yo quisiera la siguiente pregunta. Nosotros tenemos desde el año 2011 el taller acá en el área cultural del Banco de la República. Nos reunimos todos los miércoles de 6 a 8 de la noche y trabajamos con los usuarios sordos. Entonces yo tengo unas preguntas. En este momento yo soy docente en educación especial y yo soy la que estoy mediando el taller, soy la mediadora. Una pregunta para Diego. Es indispensable lo que yo le entiendo, ¿no? En el tema de la interpretación, de la reinterpretación. Yo cuento con la ayuda de una persona sorda, él es profesional en psicología, pero no tiene formación como modelo lingüístico. Nosotros preparamos los talleres juntos. Es indispensable que tenga formación como modelo lingüístico. Bueno, el tema de modelos lingüísticos
A ver, ¿cómo lo digo? Voy a tratar de ser muy claro para que me entiendan. En la educación de personas sordas, como le decía, primaria y bachillerato, educación formal, la figura del modelo lingüístico ha sido necesaria porque se fortalece la lengua. Como les decía, en clases de inglés, los oyentes van para clase de inglés y las personas sordas quedan con el modelo lingüístico fortaleciendo la lengua de señas. Por eso es que es una persona sorda con bases muy fuertes en la lengua, en la cultura. También es una persona que participa activamente en el movimiento asociativo de las personas sordas. El movimiento asociativo es como la organización estructural de las organizaciones de personas sordas. Entonces, a nivel regional encontramos organizaciones de personas sordas que afilian a personas naturales. Y luego esto se establece de manera piramidal, afiliándose cada asociación de personas sordas a otra organización que afilia no personas naturales, sino organizaciones. Entonces, es una estructura piramidal a partir de la cual tenemos una federación y organizaciones. Y en ese movimiento asociativo también el modelo lingüístico participa. ¿Por qué? Porque reconoce también cuál es la cultura de la población sorda, cuáles son los temas prioritarios para la población sorda, los discursos y las posiciones de la comunidad, y también conoce a la población oyente, porque reconoce a la población sorda como una minoría lingüística inmersa en una mayoría, la cual es la población oyente, desde un enfoque positivo, no diciendo ellos son diferentes, no somos iguales a ellos, sino fortaleciendo la identidad, y a partir del fortalecimiento de la identidad se genera la inclusión con la población oyente. En otros espacios, como el espacio de las bibliotecas, pues no es necesario tener ese tipo de formación tan específica, porque la mediación no se da en un proceso de adquisición de la lengua. No estamos enseñando la lengua, no estamos enseñando identidad, pero sí es importante que sea una persona que pueda mantener el liderazgo del espacio. Entonces, es diferente el modelo lingüístico en un contexto educativo a un modelo de persona sorda trabajando como líder en un espacio. En este caso, en Cúcuta, ustedes tienen a una persona que ya está haciendo el trabajo de modelo, no tiene una formación específica en un contexto educativo, pero al estar trabajando contigo, preparando los talleres, ya está haciendo el trabajo de mediador y de modelo de lengua frente a los usuarios sordos. Diego, tengo otra pregunta. Nosotros acá en Cúcuta tenemos ¿me escuchan? Sí, escuchamos. ¿Sí? Nosotros acá en Cúcuta tenemos la situación de frontera. Entonces, al taller convergen también muchos usuarios sordos venezolanos. La lengua de señas es diferente, la lengua de señas venezolana. Yo lo que he tratado como de hacer es como primero reforzar como algo el vocabulario. Se ha trabajado como algo de vocabulario en lengua de señas. Pero no he podido como mucho proceso de lectura con ellos porque pues manejan una lengua de señas diferente. ¿Qué sugerencias para poder digamos, integrar los dos tipos de público, los sordos colombianos, los sordos venezolanos, en el tema de la lectura? O sea, se me dificulta con los sordos de Cúcuta, pero también he tenido bastante dificultad con los sordos venezolanos, porque pues aunque pues la lengua de señas ayuda mucho a la comunicación, desconocen también mucho vocabulario. Entonces, ¿qué me sugieres? ¿Qué actividad para poder integrar como los dos públicos asistentes? ¿Me escucharon? Sí. Bueno, es algo que no aclaré inicialmente para las personas sordas, personas oyentes, perdón, que no lo saben. La lengua de señas no es universal. La lengua de señas varía de país en país
y cada país tiene su propia lengua de señas. Aquí en Latinoamérica hablamos todos español, ¿sí? Solamente Brasil que habla el portugués, todos hablamos español y nos entendemos en español, pero tenemos también características propias de cada uno de los países, como unos dialectos, unos regionalismos. Eso pasa con el español, pero la lengua de señas sí es totalmente diferente. En Colombia tenemos lengua de señas colombiana, diferente a la lengua de señas ecuatoriana, diferente a la lengua de señas venezolana, mexicana. Todos los países tienen su propia lengua de señas, eso es importante aclararlo. Hay algunas similitudes por el contacto que se da y que se ha dado en relación a la lengua de señas. Personas sordas que han viajado a otros países han traído una seña, aquí la hemos interiorizado y apropiado. Entonces, cuando nos comunicamos con una persona sorda de otro país, muchas veces tenemos un primer proceso de acercamiento y reconocimiento de vocabulario. Entonces, ya con la situación específica de Cúcuta, que tenemos una situación de frontera con personas sordas, usuarias de la lengua de señas venezolana, una sugerencia que podría dar en relación al trabajo que estás haciendo también con la persona sorda, es importante que esta persona sorda tenga un acercamiento, pueda indagar acerca de las lenguas de señas del mundo. Y en este caso, específicamente de la lengua de señas venezolana. Y en ese momento, esta persona sorda también va a hacer un proceso de apropiación de la lengua de señas venezolana y de alguna manera sería un intérprete que pasa de lengua de señas venezolana a lengua de señas colombiana en el proceso de aprendizaje y enseñanza de apropiación. Sabemos que muchas personas sordas aquí en Colombia no lo hacen, pero esta persona sorda que está trabajando con ustedes, lo más importante es que pueda trabajar con las personas sordas de Venezuela y también invitar, me olvidé el nombre de la organización de sordos allá en Cúcuta, pero es importante que puedan invitar a las personas sordas de Venezuela a que participen en la organización de personas sordas de Cúcuta para que ellas también puedan empezar a aprender la lengua de señas colombiana. Porque ellos, si bien utilizan la lengua de señas venezolana, tienen que entender que son lenguas de señas diferentes y si bien es su lengua primaria en este momento, están en un contexto donde la lengua de señas colombiana es la lengua que se utiliza por las personas sordas y ustedes deben ver unas estrategias para que ellos puedan aprender la lengua de señas colombiana. Porque igual que uno va a otro país, yo voy a otro país, pues me toca aprender la lengua de ese país, no voy a pedir que todos me entiendan en mi lengua nativa, en mi lengua natural. Entonces, creo que el espacio de la organización de personas sordas es muy importante para que esos sordos venezolanos puedan aprender más de lengua de señas colombiana. Y algo más que te quería comentar, en las actividades que tengan en la biblioteca en Cúcuta, ojalá que no trabajen desde una metodología donde solamente trabajen vocabulario, sino que puedan interesar a la población sorda en los libros, que ellos mismos puedan escoger qué tipo de libros les gustan, que la persona sorda que los está acompañando pueda apoyar esos espacios, que también tengan estrategias visuales, que puedan trabajar dibujos, producciones propias de la población sorda. Porque si es que le entregan solamente libros a la población sorda, pues creo que de pronto estarían perdiendo un poco el tiempo ahí. Entonces, no sé si respondí un poco a tu pregunta. Sí, muy bien, Diego. Diego, como te comentaba, este taller inició en el año 2011, o sea, ya tenemos aproximadamente 7 años. Pues yo he tenido que generar diferentes tipos de actividades, de estrategias, como yo te decía, mi formación de base es la educación especial, para poder mantener el espacio. Nosotros hacemos diferentes actividades de promoción de lectura porque yo me veo con ellos todos los miércoles, o sea, todos los miércoles tenemos actividad. Yo trabajo Cineforo, bueno, muchas de las iniciativas que tú planteas en un video, que me llegó un link
yo ya las he realizado. Hay unas cosas muy interesantes que aquí se han hecho, por ejemplo, las exposiciones de arte, los usuarios sordos siempre están, cuando llega algo nuevo acá al área, ellos participan, yo les hago el servicio de intérprete. También estamos en el Cineforo, hemos trabajado un año, tuvimos un maestro también, se trabajó música. Entonces se dividía el grupo de usuarios en 2 grupos y se trabajó música. Los libros ilustrados también los hemos trabajado. Lo único del video que tú muestras que me gustaría de pronto, si se pudiese compartir, son los libros animados. Vi uno como de un pez, entonces eso pues, esa iniciativa no se ha realizado. Entonces, la actividad de Kino de Mafalda, yo ya había observado tu trabajo en videos anteriores, me gusta mucho lo que se hace y me gusta aprender como de las nuevas experiencias. Lo de Mafalda lo realizamos acá en la sucursal. Yo te quería preguntar, ¿qué estrategia tú me das? Por ejemplo, yo observo que los niveles como de memoria, los mnemotécnicos, los procesos mnemotécnicos, no sé por qué algunos usuarios de pronto se les trabaja un tema, comprenden un tema, pero a la siguiente sesión te retomamos y yo en algunos como que observo que olvidan muy fácilmente. Entonces, ¿cómo qué estrategias para aquellos usuarios sordos que digamos que no están muy escolarizados y que tienen como esa dificultad de memorizar, que tú le aprendemos un tema y al siguiente pues lo olvidaron? Entonces, ¿qué me sugieres? Y otra cosa que te quiero preguntar, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Sobre el tema de los neologismos. En lengua de señas, los neologismos, la lengua de señas pues es una lengua muy joven también, es una lengua que fue aprobada en, creo, 1994, ¿no? En el gobierno de Samper, entonces es una lengua muy joven también. Y ahí está en constante construcción, en constante creación. Entonces, los neologismos surgen, ¿no? Surgen porque hay muchas, digamos, palabras en español que no tienen su equivalencia en lengua de señas. Está bien que dentro del espacio del área cultural, de los procesos de lectura, surjan esos neologismos. Bueno, ese tema es un tema que nos llevaría toda la jornada, porque es un tema muy interesante, pero que debemos profundizar. Bueno, tratando de resumir un poco la respuesta, sobre el primer tema, ¿cuál era? ¿Cuál era el primer tema? Bueno, aquí en la Biblioteca Luis Ángel Arango hemos hecho muchísimas actividades con muchos libros, mucha literatura de diferentes estilos. Yo creo que ustedes también lo han hecho. Han socializado actividades, también lo que decías de visitar los museos, las exposiciones, obras de arte, interpretar un poco las obras desde las artes plásticas y desde otro tipo de artes. También hemos socializado en temas de música. Hemos trabajado en varias líneas aquí desde la Biblioteca Luis Ángel Arango. Muchas personas sordas llegaban al inicio, pero sabemos que es una población flotante que pues llegan a los inicios, luego va cambiando, va rotando, hemos tenido reducción de público, pero la estrategia ha funcionado. El tema de Mafalda fue algo que interesó muchísimo, porque Mafalda también es un cómic a partir del cual las personas sordas tienen unas imágenes de apoyo y ella tiene unos pensamientos críticos, unas posturas también que nos permitió a nosotros como personas sordas analizar y decir, ay no, mire, pero que lo mismo está pasando aquí con el gobierno colombiano, o eso es lo que está pasando en la situación política o en el mundo. Entonces, no es solamente decirle, mire, ella está diciendo esto, ella dice esto, sino decirle, ¿ustedes qué piensan? O ustedes piensan igual, y el análisis fue muy, muy positivo e interesante. Aquí también en la Biblioteca Luis Ángel Arango, no sé, María Isabel puede responder acerca de eso, hemos trabajado en la producción de materiales que vamos a difundir en unos videos. Ya las obras se han trabajado en videos en lengua de señas y que prontamente van a ser divulgados, con unas estrategias también que utilizamos al momento de hacer el análisis de los cuentos. El Banco de la República
pues ha hecho un gran esfuerzo en hacer eso, y creo que a futuro también servirá para que en otras regiones puedan tener experiencias propias. Es un primer paso que se está haciendo y puede servir de ejemplo para que en otras regiones puedan innovar con estrategias a partir de lo que nosotros proponemos. No es producto terminado, sino que estamos trabajando aquí, estamos en construcción. A veces yo incluso voy al colegio y donde trabajo como docente, comparto con ellos algunos libros que hemos trabajado aquí en la biblioteca con un público diferente, también para validar un poco los procesos. Bueno, el tema de la memoria, gracias por recordarme. Pero voy a pasarme un poco al tema de neologismos porque ya lo tenía pensado responder. Entonces, sobre neologismos, es un tema álgido, un tema delicado. Podemos decir, ay, es que hay palabras que no tienen lengua de señas y tenemos la tendencia a crear una seña, pero es importante que tengamos el acompañamiento de una persona sorda. Ya les había comentado que no es cualquier persona sorda, es una persona sorda que sepa de lengua de señas, que trabaje constantemente con ustedes, que también contacte con la comunidad sorda de manera constante con la organización de personas sordas, porque si es una persona sorda que no tiene la experiencia del contacto con otros usuarios de la lengua de señas, puede llegar a estar confundido en relación a su manejo en el espacio. Por eso es que también tienen que trabajar de pronto en un perfil necesario para que esta persona pueda liderar el espacio, que tenga conocimiento de movimiento asociativo, que tenga conocimiento también de la población sorda, de los discursos que se están manejando al interior de la población sorda en ese contexto. En este caso también de neologismos, porque una palabra científica o una palabra académica no es necesario crear una seña. Podemos decir, a ver, ¿cómo dicen las personas sordas, cómo se refieren las personas sordas a nivel nacional o incluso en la región? Porque en este momento la tecnología nos ha permitido ese contacto también entre regiones y a nivel internacional. Y puedes hacer una indagación, ¿cómo dicen esta palabra? ¿Cómo la dicen? Porque si de pronto ustedes crean una palabra en un grupo muy cerrado, pues estamos también alterando el proceso natural de creación de lengua de señas que se está dando desde un enfoque sociolingüístico a nivel nacional. La lengua de señas se construye de esa forma, desde un proceso sociolingüístico. No lo podemos comparar como una fábrica de señas donde vamos a crear señas o vamos a crear vocabulario, porque también podríamos estar rompiendo los procesos naturales de evolución de la lengua de señas. Estamos aquí también muy preocupados en el tema de planeación lingüística, porque es un tema álgido, un tema muy recurrente desde las universidades, desde diferentes espacios como las organizaciones de personas sordas, desde los cursos de lengua de señas, porque esto debe también tener un soporte académico, debe tener un soporte científico, porque las palabras que se usan de manera cotidiana pues no necesitan crearse nuevas señas. Debemos más bien reconocer cómo están trabajando las personas sordas, cómo están hablando, perdón, las personas sordas en su lengua, y ahí están implícitas muy seguramente. Por eso es que muchas veces cuando trabajamos con intérpretes de lengua de señas encontramos esa dificultad, porque los intérpretes de lengua de señas, al trabajar en mediación de una lengua a otra, pues hacen siempre esa comparación entre lenguas, pero una persona sorda que la utiliza cotidianamente no necesita hacer ese proceso. Bueno, y hablando del tema de memoria, de cuando las personas sordas olvidan un poco, pues ahí tenemos muchos factores también que han afectado a la población sorda. Yo les comentaba anteriormente el tema educativo, el ingreso tardío a la educación, el poco contacto con la población sorda. Generalmente pues vemos personas sordas en muchas regiones que solamente tienen contacto con población oyente, donde la lengua de señas no tiene niveles mucho más avanzados. Entonces pues eso también hace que los procesos de apropiación y comprensión de la lengua de señas se vean afectados, y por lo tanto también
la memoria y la fijación de conocimientos. Por eso es que les decía que no trabajen tanto palabras o temas que luego deban ser recordados, trabajen en una metodología de un aprendizaje significativo, donde el vocabulario no sea lo principal, sino un espacio donde desde la mediación de las lenguas, la mediación cultural y lingüística, se pueda acercar a la persona sorda a la literatura, se pueda generar el interés, se pueda generar también la comprensión y que la persona sorda pueda abstraer ese conocimiento y ese significado contenido en la literatura y pueda resignificarlo en su lengua y que pueda ser significativo para ellos. Porque muchas veces cuando trabajamos vocabulario, pues estamos trabajando en un tema de educación. Y no es lo que estamos haciendo, no esperamos educar, para eso hay otros contextos. La educación en sí corresponde a unos espacios de educación formal, de enseñanza de la lengua. En este caso lo que estamos haciendo es una mediación, un acercamiento. Desde la biblioteca ustedes tienen que también establecer bien claro cuál es su objetivo. ¿Su objetivo es la enseñanza del español? ¿Su objetivo es la creación de vocabulario o su objetivo es el acercamiento a la lectura y a la escritura para la población sorda? Fomentar de pronto el interés de la población sorda en la literatura. Es importante que tengan muy claro cuál es el objetivo de la biblioteca, cuál es el objetivo de ese espacio. Es que es cierto que a veces en los espacios se generan dudas acerca de vocabulario, más que las señas de vocabulario, de poder entender algún concepto. Y eso nos pasó cuando iniciamos el proceso de acercamiento sobre el acuerdo de paz que se estaba discutiendo en el 2016. En una primera sesión que hicimos en el 2016, en febrero, que quisimos compartir el libro Los niños piensan la paz y explorar, como lo dice Diego, ofrecer una sesión de manera significativa, qué experiencias tenían las personas sordas con el conflicto armado. Surgieron relatos de personas sordas que habían sido desplazadas y que después de contar su relato fueron identificadas como víctimas del conflicto. En ese momento ellos no conocían una seña para denominar el concepto, pero lo importante ahí era que después del relato podíamos, a partir de diferentes sesiones, entender cuál era el concepto. Entonces era para acotar y aportar a lo que había explicado Diego. No sé si Diego quiera aportar algo más de cómo finalmente viene pues sin extendernos a comentar cómo hicimos señas de para la paz, porque pues no es el propósito de hoy, pero de alguna manera se acerca a la pregunta sobre el tema del vocabulario en los espacios. Bueno, cuando trabajamos el proceso de señas para la paz fue una experiencia muy importante porque, como decía María Isabel, tuvimos unas primeras sesiones hablando acerca de memoria y luego otros temas también relacionados con todo el contexto de conflicto, paz. Entonces fuimos trabajando temas que se enlazaban entre sí, temas relacionados entre sí, porque estábamos también en el contexto de los diálogos en La Habana, también en la firma del acuerdo de paz, era un tema recurrente en medios de comunicación, televisión, periódicos, pero la población sorda no tenía acceso a esa información. Entonces trabajamos en un tema de memoria inicialmente, contando historias de la población sorda, y empezaron a surgir experiencias de cada uno de ellos y dicen, ay no, pero mire, a mí me pasó esto, eso está relacionado con el tema de La Habana, eso es lo que están hablando, yo no sabía. Empezó la preocupación, más que nada el interés en este tema, porque evidenciamos que la población sorda tenía mucha mala interpretación de los temas por la falta de información. Y es un tema muy, muy profundo, es un tema que no se puede tratar aquí en una sola sesión, porque tenemos que llegar a la historia de Colombia, la situación política, de dónde surge la FARC, por qué se dio todo esto, los diferentes gobiernos, las decisiones que se tomaron, qué es la paz.
Bueno, todo esto llegó precisamente en el momento en que estábamos trabajando a nivel nación, que el país estaba en el proceso de firma de paz. Teníamos aquí personas que venían desplazadas del Chocó, personas de otras de regiones, también de Medellín, que nos acompañaron acá, que vivieron una situación de violencia. Pues hubo una experiencia muy impactante de una compañera desplazada del Chocó, una compañera sorda, que tuvo que dejar a la familia y que ella sorda, como persona sorda, pues no supo qué hacer y se vino para Bogotá sola. Allá la familia quedó en otra región trabajando y tratando de apoyarla económicamente a ella acá. Entonces empezamos a trabajar esos temas, evidenciamos también que el sistema de atención al Estado desde la unidad de atención a víctimas no tenía una estrategia adecuada para la población sorda, o sea, teníamos muchos factores que empezaron a surgir en ese momento y las personas sordas decían, ¿qué es eso de víctimas? Yo no sé qué es un desplazado, yo no sé qué es una situación de desplazamiento, qué es una violación a mis derechos. Entonces fue que empezamos a reflexionar en la importancia de poder trabajar ese tema un poco más a profundidad, porque finalmente el acuerdo de paz tiene 260 y algo páginas, entonces pues para nosotros fue muy complicado inicialmente decir vamos a hacer la traducción de todo el acuerdo de paz, de todo ese documento tan extenso. Lo que hicimos fue trabajar en sesiones donde personas profesionales del tema, en el tema del proceso de paz, compartieron con nosotros información acerca del acuerdo, los puntos de acuerdo, que es una persona sorda, que es una víctima, como una persona sorda puede identificarse como víctima, porque solamente identificaban como una situación de riesgo que tuvieron que salir de su lugar de donde habitaban originalmente, pero nos dábamos cuenta de que el vocabulario estaba, de que lo estaban utilizando, sino que no lo identificaban como tal. Lo que hicimos fue identificar 50 palabras aproximadamente de manera inicial y tuvimos el apoyo y la asesoría del Instituto Nacional para Sordos para todo el proceso de grabación y de traducción, porque la traducción es un proceso que lleva mucho tiempo. Toca hacer ampliación de contexto, ampliación de vocabulario, ampliación de significados, también con el apoyo de imágenes, de ilustraciones, para poder llegar a que la población sorda pueda apropiar el concepto. Porque la lengua de señas, si bien es lengua de señas colombiana, también, así como pasa con el español, tenemos regionalismos en cada una de, pues valga la redundancia, las regiones del país. Entonces, teníamos que hacer un material que sea adaptable para la población sorda de todo el país. Por eso es que la estrategia de traducción fue muy demorada, tuvimos varias sesiones para poder llegar a establecer finalmente el producto y también que la población sorda pueda entender esto, pero no estábamos enseñando, mire, esta palabra se dice así o esta otra se dice así, sino que estábamos diciendo, mire, víctima significa esto, esto es lo que es un ejemplo de una condición de víctima y entonces la población sorda podía llegar a identificar ciertas situaciones y también introducir un concepto y de pronto que la persona sorda diga, ay, mire, es que yo aquí digo de otra forma esa seña, pero que finalmente lo que puede hacer es entender realmente qué significa esa palabra, que es el tema de dejación de armas. ¿Por qué pasó todo eso? Pues eso también lo trabajamos en todo el proceso de traducción, pero no de enseñanza del vocabulario. Bueno, queríamos compartir hoy algunas de las experiencias, pero el tiempo no dio. Igual, pues yo me siento particularmente satisfecha con la información que logramos comunicar hoy. El año pasado, cuando celebramos el Día del Idioma con Diego, compartimos algunas de las experiencias de lectura que están en otro video que está disponible en YouTube. Las personas de las diferentes bibliotecas del país tuvieron acceso a esa grabación y ahí están algunas de esas experiencias que se contaron. Entonces, pues habíamos preparado 2 experiencias hoy con Diego para contarles sobre la aproximación a un libro, de cómo había sido la presentación, la preparación y de una exposición de arte, pero el tiempo no nos alcanzó. Para terminar,
yo quería hacerles una recomendación, una invitación. Una invitación para que en las diferentes regiones se acerquen a, como Diego nos ha explicado y nos ha hablado hoy completamente de la importancia de los grupos asociativos, de buscar a las asociaciones de sordos de las diferentes regiones y pues preguntarles a ellos qué temas les interesarían y empezar a construir experiencias contando con las personas sordas. Aquí pues Diego lo ha dicho, hemos tenido una variación en la asistencia a la gente, a veces vienen más profesores, otras veces vienen personas que tienen a veces casi ni el dominio de la lengua de señas ni del español, ha sido a veces también muy difícil. Pero bueno, vamos construyendo experiencia y eso es lo importante. Y así como todos los públicos en condición de discapacidad tienen un lema que dice nada sobre nosotros y nosotros, pues apliquemos esa frase que ellos han divulgado. O sea, siempre contemos con ellos en la medida para poder crear experiencias. Reconocemos que las experiencias que pueden darse en diferentes regiones son distintas, por lo mismo que Diego dice, dentro de una comunidad también hay diversidad y esas diversidades deben ser tenidas en cuenta. Además del proceso de acercamiento y que hacemos mensualmente, un sábado cada mes para las personas sordas, este año la biblioteca también emprendió que tuviéramos el servicio de interpretación en algunas conferencias, de manera que pudiéramos ofrecer no solamente la cercanía con la cultura escrita, sino el acceso a la información. Y algunas charlas de estas se han programado también a partir de preguntas que han hecho las personas sordas cuando hemos estado en los colegios que vamos con Diego y la idea de dar a conocer la obra de señas para la paz. Pues hemos tenido personas que nos han dicho, ¿y por qué estamos hablando de paz? ¿Acaso qué pasó? Pues próximamente hemos programado algunas charlas de la historia de Colombia del siglo XX para poder conocer esos antecedentes, porque a veces la comunidad no la conoce. Entonces se trata de hacer programas complementarios, las actividades corrientes, pero también que haya servicio de interpretación en la agenda cultural del banco, viendo que nosotros pues tenemos una programación muy rica de diferentes temas, de antropología, de información regional, de arte, de literatura, que poco a poco podamos ir contando con el servicio de interpretación y que las personas sordas pues también tengan la posibilidad de acceder a la información. Bueno, nos hemos trazado la meta, y Diego lo comentó hace un rato, de generar contenidos en video para conformar lo que hemos llamado la Biblioteca para Sordos del Banco de la República. Ya tenemos algunas obras, esperamos hacer 2 obras en el segundo semestre de este año. El año pasado se nos fue todo el año haciendo señas para la paz, pero la idea es seguir haciendo contenidos y permitir que desde la edad temprana los niños tengan posibilidades de conocer narraciones y que los interlocutores sean ahí personas sordas. Claro, detrás de esto también hay todo un equipo de intérpretes, estamos nosotros en el equipo de literatura de la biblioteca también seleccionando las obras, contamos con los permisos de derechos de autor, pero la intención es enriquecer una colección y que nosotros también somos un espacio pues accesible para otras comunidades. Lamentablemente pues ya se nos acabó el tiempo. Si ustedes quieren pueden hacer preguntas a través del correo electrónico, que todos tienen el contacto, y pues con Diego nosotros se preguntarán cómo me comunico con Diego. Con Diego pues nos comunicamos a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, y si en algún momento las cosas se nos dificultan para entender, pues siempre hacemos confirmación de que si tú me estás entendiendo, estás de acuerdo, o en últimas pues tenemos el apoyo de un intérprete que nos permite poder trabajar en equipo. Bueno, muchas gracias a todos por la atención y por haber dedicado este tiempo para conocer esta experiencia.